O sea, la culpa de lo estaré haciendo bien, no, este, me pasé de gritos, o, o pues así es, así estoy hoy. Entonces, poder ir y sentarte en ese momento de intimidad y de conexión contigo misma te hace recordar la madre que eres y la madre que puedes ser, ¿no? No la que tienes que ser, sino la que puedes ser. Y eso, pues, es muy, muy importante y muy necesario, pero sí hay mucha soledad. El momento en el cual la robot le ayuda al patito a volar me hizo recordar mucho una carta que mi mamá me hizo, ¿no? Y que justo tanto mi mamá como mi papá me decían: vuela alto y no voltees a vernos. No importa que nosotros nos quedemos atrás, si tú en tus sueños tienes que volar alto, ¿no? Entonces esa escena para mí fue más desde la perspectiva de hija en ese momento. Amigas, amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión, este episodio lo van a hacer ustedes, los propios cinéfilos, la propia comunidad cinéfila, que, haciendo honor precisamente a nuestro eslogan de que la charla la hacemos todos, pues el chiste es que también conversen y platiquen las películas. Bien, ya escuchamos, por ejemplo, ahí de fondo esos ruidos de la infancia, de la niñez, lo cual anticipa del tema que vamos Pues ya escucharon tus cantos todos, mi amor. Y en esta ocasión mis invitadas son mamás de ustedes, les digo, del público, que atendieron a la convocatoria que lancé en redes sociales para poder hablar de Robot Salvaje, esta película de Chris Sanders, que bueno, ha provocado todo tipo de emociones, sensaciones, y que tal parece que no hay ser humano que no salga de la sala llorando después de verla. Y para entrar en materia, pues bueno, le doy la bienvenida a estas dos mamás, a reserva de que se integre por ahí una más que justo no ha podido porque está durmiendo a la bendición. Pero le doy la bienvenida a Ana Carla Romeu y a Paola Legaspi. Paola, Ana Carla, bienvenidas sean. Hola, hola, gracias. Hola, muchas gracias, Elías. No, pues gracias a ustedes porque atendieron el llamado, ustedes dijeron, yo la quiero platicar, yo ya vi la película y partamos por ahí, ¿no? O sea, partamos por ahí, porque este programa, les digo, es de ustedes. Hago un breve preámbulo. Yo a la función que fui me tocó ver adultos, niños, hombres, mujeres llorando. Tengo la manía de que a veces al final me acerco a algunas preguntas, a algunas personas a cuestionar precisamente el porqué de sus emociones, porque me gusta ver esas reacciones. Y las respuestas fueron variadas, ¿no? Hubo una mamá que lloraba porque se sentía culpable de por no saber si estaba educando bien a su hijo. Estaba un hombre que estuvo llorando porque extrañaba mucho a su mamá y hubo cosas que no le alcanzó a decir. Y había un niño que se puso a llorar porque en la mañana le había gritoneado, le había contestado mal a la mamá y después de ver la película sintió culpa. Y yo dije, bueno, qué bueno, ¿no? Para que veas que a la jefa se le respeta. Pero ante esa vorágine de emociones que vi y que te digo, les digo, vi más gente llorando, pues dije, bueno, tenemos que comentar esta película y qué mejor que también invitar a las mamás del público. Así que vamos a empezar. ¿Quién de ustedes toma la palabra para decirme cómo fue, uno, la experiencia de ir con su criatura precisamente a ver la película? Porque también hay que sumar a las infancias a conversar las películas. Y por el otro lado, ¿qué fue lo que les tocó tanto que por eso están aquí? Eso empiezo. Órale, va. Para mí fue muy bonito, aparte ir con mi hija porque llevaba un tiempo así como muy ocupada, el trabajo, todo, y pues ese día fue así como ya, tarde libre. O sea, después de que me acompañó a trabajar y todo, fue como, ya, lo que tú quieras, ya la consentí y pues escogimos esa película. Y a mí lo que me encantó fue pues lo importante que es el amor, ¿no? El sentirte amado, querido en cualquier ámbito, o sea, ya sea hijo, papá, mamá, trabajador, o sea, cualquier cosa, siempre que las cosas son pues guiadas con amor, o sea, pese a que era un robot y su trabajo principal era, o sea, pues cumplir sus misiones, o sea, fue entendiendo que bueno, ya pues me tocó esta misión y cómo pues te vas quitando lo cuadrado que a veces tiene uno de se tiene que hacer así, así.
y ya te vas guiando, por amor, o sea, por amor y por, ya no tanto como el cómo se tiene que, ¿no? O sea, porque pues al final no hay ningún manual de qué hacer o qué no hacer. Y también pienso mucho que ahorita somos una generación que aparte de criando, o sea, trabajando mucho cosas que traemos de nosotros, que no, pues que es doble, ¿no? O sea, trabajarnos a nosotros y pues para sentir que no la cagamos con la criatura, ¿no? Entonces ahí viene muchas veces la culpa, este, sí, la culpa justo, mira, o sea, la culpa de lo estaré haciendo bien, no, este, me pasé de gritos o, o pues así es, así estoy hoy, harta, cansada y pues así tocó. Entonces es mucho eso y cómo pues como al final los hijos se terminan dando cuenta, ¿no? Y no solo los hijos, sino pues todos los que están alrededor que te, que te felicitan al buen trabajo que estás haciendo, que muchas veces quizá tú no lo ves, pero pues ya al ver personas independientes y en este caso pues el patito cómo logró pues su objetivo, ¿no? O sea, no fue de la forma que tenía que ser, pero ella se lo ingenió para enseñárselo, o sea, a cómo ella pudo, a cómo eran sus maneras, a ella sin tener alas, sin tener, pero se lo enseñó, o sea, al final cumplió, y también lo que me encantó como ella, la robot le decía a los otros animales, ¿no? De no lo juzgues, o sea, fue programado para eso, pero puede cambiar. O sea, eso también muy lindo porque pues justo muchos vienen a veces con programaciones adquiridas o inconscientes, o sea, muchos, de hecho, la mayoría inconscientes que ni siquiera saben de dónde aprendieron ciertos patrones y los están haciendo, ¿no? Los están haciendo esos patrones porque pues fueron, como decía ella, se me fue la palabra, programados para eso. Pero como mucho su programación, o sea, igual la programación del zorrito, pues cambió. O sea, y al final el zorrito también hace ver esa parte de, pues aunque fui para esto, quiero sentirme querido, o sea, aquí me gusta, me siento querido, me siento bien, aunque pues yo haya sido programado para depredar, pues no, o sea, puedo y no para subsistir, pero pues prefiero sentirme en hogar, en compañía y, y pues eso fue lo que más a mí me gustó, me movió, y lloraba. No, y me gusta que te hayas vuelto a emocionar. De eso también van las películas, ven, por eso hay que conversarlas siempre. Ana, ¿cómo fue tu experiencia de ir con tus hijos al cine? Bueno, pues fue una experiencia muy, al principio, pues muy común. Fui al cine, a la sala, esperando ver una película más, ¿no? De niños, de animación. No había leído la sinopsis ni había visto el tráiler, o sea, fue una sorpresa y fue una sorpresa maravillosa. Fue una experiencia muy emotiva, muy emocionante y em, pues eso, justo fue como sorprendente, ¿no? Es que estoy viendo, o sea, yo iba un poco con la resistencia de decir como que me imaginaba que iba a llevar más a los niños, a abrirle la puerta un poco a la inteligencia artificial, como a vanagloriar a los robots y y la naturaleza y esta cosa de que no son enemigos y bueno, habrá que ver ahí en este momento si eh, que, que es un momento bisagra para, justo para la inteligencia artificial, en si es un aliado o un enemigo, ¿no? Habrá ahí un debate por ahí. Y yo creo que iba a ir mucho hacia ese sentido y cuando veo que aborda todo el tema de la maternidad, para mí fue así como, wow, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? No me lo esperaba. Y fue muy especial. Lloré también, me emocioné muchísimo. La he visto dos veces y he llorado en el mismo momento.
Y primero pues con mi hijo mayor, que tiene 10 años, ¿En así qué fue de momento? voltearnos a la butaca cuando lo enseña a volar. Ah, Cuando está a punto de emigrar, que se va, ahí, así, va. O sea, la separación, ¿no? sí. Y Cuando se sí, sienta a verlo y que se va así. que se va, sí. No, Mm, coincidimos, ¿eh? Yo ahí me caché medio llorando, la verdad. Con la también, lagrimita sí. Remy. Pero a ver, sigue, sigue, sigue. Entonces volteo y mi hijo y yo así, el grande, así. Entonces ya nos abrazamos en la butaca y fue así como de, pues para mí fue un poco darme cuenta que él estaba tomando conciencia, él ya está entrando a una edad donde hay más intereses de otro tipo, que ya no es el vínculo materno tan cercano, y entonces empecé a ver que él estaba entendiendo que esta separación de alguna manera estaba comenzando entre nosotros, ¿no? Entonces fue así como, "Wow", una nostalgia y un miedo y creo que lo que más me choqueó en ese momento o en esa escena fue justo eso que decía Paola, ¿no? Le enseña a volar sin alas, o sea, qué reto y qué impresionante es poder. Ahí me dije a mí misma, puedes hacer lo que no sabes, puedes ser madre aunque no sepas, ¿no? O sea, les puedes enseñar hasta lo que no. Y con mi hijo chico, el momento vino después porque él no es muy de emociones así, expresarlas, pero estuvo 4 días casi sin quererse separar de mí. O sea, era como que fue impresionante eso. Mamá, pero era en serio, o sea, vas a estar aquí, tengo que hacer la tarea, pero vas a seguir aquí, vas a estar en esta recámara, vas a estar aquí en tu estudio. Y era así, y iba, hacía la tarea 2 segundos y volvía a ver si estaba yo. Iba y hacía la tarea y volvía a ver si estaba yo. Entonces, como que hubo ahí una reconexión también muy especial. Bien, bien, bien. Es que, y vamos a seguir desglosando la película. Partamos del principio, y el principio es que, bueno, esta Ross, pues recibe a este pequeñín, a este gansito, y es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora cómo le hago con esta cosilla que tengo aquí? Y por el otro lado, para el pequeñín, en cuanto conoce a este robot, pues es también como, tengo frente a mí a un extraño, una extraña, o sea, es un conocimiento nuevo para ambas partes, ¿no? Entonces, por ahí, yo más o menos en la crítica que encuentran en YouTube, ahí lo digo, que en esta sociedad, por lo menos en lo que corresponde a México, tenemos esta manía de decirle a la mujer que materna cómo debe maternar, cómo tiene que ser mamá. Establecimos normas, reglas, conductas, incluso hasta alineamientos, para decirles cómo tienen que ser mamá, como si todo el mundo supiera cómo ser mamá, ¿no? Para empezar, yo es algo que no puedo decir, no, ¿quién soy yo para opinar acerca de cómo ser una mamá ni cómo decirles a ustedes que deben educar a los hijos? Y por el otro lado, también comprender que hay una individualidad, o sea, que cada mamá es distinta, que cada mamá además es una mujer, que cada ser humano tiene sus propios sentimientos, sus propias emociones, y que no por el hecho de haber tenido en el vientre a una criatura quiere decir que ya sabes cómo guiarlo y cómo educarlo, porque una vez que lo tienes en tus brazos, ah, caray, me estoy topando con algo completamente distinto, con un ser nuevo, no sé cómo venga, o sea, no sé qué piense, no sé qué sienta, eso lo iremos descubriendo con el tiempo, en fin. ¿Cómo es también para ustedes, en este caso, si es que lograron verse identificadas de algún momento, en algún momento con Ross, en ese sentido, como de, y ahora, por un lado, ¿cómo empiezo? Y por el otro lado, ¿cómo lidio contra toda esta sociedad que me ha dicho que tiene que ser así la maternidad y que tengo que ser una mamá así? Porque además tenemos esta idea de que la mamá tiene que ser perfecta, ¿no? O sea, perfecta. No hay cabida para el error, no tienen cabida para las fallas. Pues caray, o sea, se nos olvida que a final de cuentas también son seres humanos. ¿Cómo es para ustedes esta relación con Ross y esa conexión con esta parte de esa maternidad que se ve, pues, sorpresivamente obligada, en su caso, ¿no? A transitar. Para mí, bueno, es una pregunta eh, trascendente y me parece que a lo largo de la película hay muchas contradicciones. O sea, yo la fui navegando justo con mucha emoción, con mucha emotividad, con mucho romance, con mucha cursilería, pero también al mismo tiempo con mucha, mm, no sé, como viendo los subtextos y tratando de ir interpretando y justo
es un punto, ¿no? O sea, como te decía antes de empezar a grabar, era como, es cuestionar esta maternidad, si bien la película nos deja ver diálogos muy contundentes respecto a la maternidad no es toda mala, pero casi todo es malo, que sale que dice Rosita, esta zarigüeya maravillosa que me encantó, Yo siempre también hace las amé a la cosas sencillas. zarigüeya, sí, Sí, lo máximo. lo máximo. Y los niños. Sí. Ay, y sus hijitos. Y cómo se emociona, ¿no? Cuando en vez de siete le quedan seis, o sea, bueno, no se emociona, pero bueno, es como, sí. O sea, sí hay cosas fuertes y muy contundentes que se dicen y diálogos muy claros respecto a lo difícil que es maternar y a estas imposiciones y a esta tarea titánica y esta programación de la cual no puedes salir, pero también es cierto que hay muchos momentos en la película en donde pude sentirme en esta desolación y en esta soledad. O sea, es decirte cómo tienes que ser esta categorización de la buena y la mala madre, cómo tiene que ser, pero también es la soledad y la desolación. Y es, te digo cómo lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer sola. Y al principio Ross es rechazada, ¿no? O sea, como que más bien se alejan de ella. Y cuando ella está a punto que para mí van marcándose muy claras las etapas, la infancia, la adolescencia, la pubertad con el gancito, cuando están entrando a esta etapa del vuelo que él le pregunta si ella fue la causante de la muerte de sus padres, y ella le dice muy desinhibidamente que sí. Ella va y busca ayuda en la robot que está en la isla, como que trata de ver, ¿no? Y le pide que la ayude y la robot le dice, estás mal, estás descompuesta, eh, tienes un error y vete, ¿no? O sea, como nos ayuda y buscamos referentes y no solo nos están diciendo qué hacer, sino que cuando buscamos esa ayuda no siempre está bien visto ni la recibimos y hay muchas miradas y muchos juicios sobre cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y estamos muy solas. Paola, Eh, Concuerdo con Ana, la zarigüeya me encantó porque ella sí, o sea, nunca criticó, siempre apoyó, o sea, ahí estaba, o sea, aunque, o sea, daba su opinión, o sea, daba su ayuda como podía, ¿no? Con sus comentarios de, bueno, hazle así, pero sin imponer, sino que como pues dando lo que a ella le había funcionado. Este, pues me encantó igual cuando busca a la otra robot y ella regresa en sí como no, o sea, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o sea, ¿por qué tengo que regresar a la programación, ¿no? A la programación que tenía, mientras que pues, es mejor esto que estoy haciendo. Este, vuélveme así mi mommy brain, ya se me fue el. sí, en tu caso, si es que conectaste o no conectaste con Ross en esto de enfrentarte a un reto desconocido, porque es completamente desconocido caray, o sea, ahora tengo que ver por esta criatura, en su caso es un gansito, pues en el caso de una mamá Ah. es, mira, En y mi ustedes, caso, fíjate, en mi caso sí lo anhelaba tanto que realmente, o sea, disfruté hasta las contracciones. O sea, el parto, la lactancia, o sea, era como, o sea, de hecho fue mi mamá a ayudarme a estar conmigo, pues porque estaba en otro país, y mi mamá fue así como, pues no me necesitas, ya me voy. Y la verdad, pues yo sí muy, o sea, muy fluida, o sea, como que sí sentía o sea, sabía lo que tenía que hacer, cómo hacerlo. O sea, de hecho yo creo que un poco me benefició estar lejos de la familia a mí, ¿Mm? para que no se metieran en lo que no les importa. El tema de la alimentación, o sea, de repente me dicen, ¿qué payasa? Sí, soy muy payasa. Y
Ay, un chocolate, que no, o sea, es azúcar, ¿por qué le voy a dar azúcar a un niño? O sea, entonces todo ese tema a mí fue una bendición estar lejos y la familia por parte de mi esposo son del estilo, así que es una maravilla porque cuando los veo, o sea, de hecho mi cuñada me dice, tú eres tramposa, porque me dice, cuando te conviene, sí, usas cosas que no, y yo, no, a veces, porque ella sí es de hacer las cosas, hacer los postres, buscar los ingredientes, o sea, entonces todo eso, pero yo sí, o sea, siempre he intentado fijarme de eso, y pues sí he llegado como con mamás que estamos en el mismo tema, ¿no? Entonces cuando me decían, ay, qué sangrona, qué tal las fiestas, mira, al final, o sea, te vas llevando como las mamás con el mismo estilo. Entonces las mamás que traemos el mismo tipo de alimentación, que coma sano, que no coma azúcar, que no juguitos, que no refrescos, o sea, al final ya solitos los niños grandes dicen, solo tomo agua sola, porque ya saben, o sea, lo traen consciente porque no es impuesto, sino que también lo entienden, o sea, entienden el por qué, porque se los explica. Entonces esa parte, pues para mí, bien, o sea, ya nada más, ahorita creo que sí me ha afectado más, hasta que sí siento el momento que ya me siento colapsada, sin tiempo para mí, y en preguntándote eso de estaré bien, estaré en lo correcto, habrán sido muchos gritos en esa etapa, pero a mí pues, los primeros años una delicia, delicia. Bien, 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 bien. Seguimos repasando y hay otro tema ahí. Hace poco, Marina Stavenhagen, hoy nombrada ya directora de la Cineteca Nacional, en ese momento todavía no estaba su nombramiento, fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ella es guionista, y hablaba de la importancia de generar y construir vínculos, de tener alianzas y de acompañarse con otras mamás o con otras mujeres, formar amistades en la crianza de los hijos. Esto por motivos como que pues tenemos que trabajar todo el día y a veces tenemos que tener a nuestro chavito al lado, a nuestro hijo, a nuestra hija al lado, no tenemos con quién dejarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay mamás que no tienen ese apoyo de alguna familia para que les ayude, están los otros casos de mamás que maternan solas. Entonces decía, qué importante fue para mí establecer esos vínculos y esas conexiones con otras mamás, ¿no? Para la crianza de los hijos y de ver y también de reconocer esos otros apoyos y esas otras personas que suman, ¿no? No que restan, sino que suman precisamente en el cuidado. Y aquí lo vamos viendo con este zorro, ¿no? Que en primera instancia ahí él anda pues haciéndole caso a su instinto y a su impulso animal y poco a poco vamos viendo cómo se convierte precisamente en un gran aliado de Ross para ayudarle en la crianza de Brillo. Y también va a tener otro pequeño gran detalle que es una escena ahí de segundos que él nota cuando precisamente Ross está chorreando este aceite, ¿no? De que ya está cansada, de que ya está agotada, de que se va a hundir, se va abajo, y es cuando él toma la voz y dice, a ver, ustedes me van a escuchar y porque me van a escuchar, ¿no? Y toma la voz de mando, pero no para ejercer su autoridad, sino para que se respete la figura y la autoridad de Ross, que creo que a veces eso también se nos olvida, en el caso de los hombres como padres, en el caso de las familias también, a veces nos pasamos por encima de las mamás y queremos tomar decisiones que no nos competen y nos corresponden, tal como hacía ahorita Paola, para que la familia no se meta. Entonces, vemos esta parte. Y para adentrarnos en esta parte, vamos primero a una pausa y regresamos precisamente para que ustedes se suelten y digan qué tan importantes son las alianzas que ustedes han construido, si es que las hay, ya sea con la familia, con los amigos o con los compañeros del trabajo, en la crianza de los hijos. Y ustedes, amigos, amigas, no se vayan porque regresamos. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Amigas, amigos, ya estamos de regreso y bueno, dejamos este tema sobre la mesa, cómo es crear vínculos, cómo es fortalecer esos vínculos con quienes para la crianza de los hijos. Sí, Ana Carla y Jackie Cornejo, que se acaba de integrar precisamente a la conversación. Bienvenida, Jackie. No tiene ningún inconveniente. Quiero cederle la palabra a Paola, toda vez que nos comentó que ella se fue a vivir a otro país, ¿no?
lejos de la familia, ¿cómo fue para ella precisamente establecer estos vínculos en la crianza de la criatura? Pues los primeros años sí fueron complicados, aunque era, pues era muy, ¿cómo se dice? Muy apegada a ella y muy protectora. Pero sí se extrañaba, obviamente, ese de repente o sea, necesito un break, o sea, porque era 24/7 non-stop, yo sola y el mundo, o sea, no había como, bueno, se la dejo a mi mamá 2 horas y ahorita vengo, no, o sea, no, y menos con lo apegada que era, o sea, a mí me daba pavor dejarle a mi hija a nadie, o sea, de hecho yo no dejé a mi hija a nadie hasta los 4 años que ya hablara. O sea, bueno, hablaba desde antes, ¿no? Pero que ya me pudiera decir me gusta, no me gusta, me trato, o sea, hasta que no pudiera ella decirme, yo no la dejé con nadie. O sea, no la dejaba con nadie, así que pues eso sí fue complicada de vivir en otro país. O sea, sí se extrañaba eso de tener cerca, pues a mi mamá, a mis hermanas, alguien que dijeras, oye, o sea, quiero ir al cine, quiero ir o sea, 1 hora, algo sola, por favor, Piedad, necesito tiempo para mí. Sí, eso sí fue complicado. Jackie, para que te integres precisamente a la conversación, ¿qué tan importante es para ti la creación de alianzas? Uy, no, yo creo que es fundamental, completamente. Yo pudiera identificarlo, digamos, ahorita mi pequeño tiene 5 años, ¿no? Pero cuando Rafa nace, creo que en la vida me he sentido tan vulnerable como en esos momentos. Entonces, el hecho de tener el apoyo de mi mamá, que creo que es la primera alianza más importante y ese vínculo más, pues de mayor soporte, era justamente para que tanto el bebé como yo estuviéramos bien, ¿no? Por todo lo que sucede y después ya, ahora que es más grande, pues con las necesidades que hay de tiempo, de organización, pues son fundamentales, sin mencionar, por ejemplo, que en la escuela las mamitas de los otros niños también se convierten en aliadas, ¿no? En el hecho de que tengamos esta red, esta comunicación y este apoyo para saber qué es lo que se cuentan entre ellos, qué está pasando, cómo lo están viviendo, poder anticipar temas de bullying desde este momento, ¿no? Entonces, todo ronda siempre alrededor de ese propósito del bienestar del hijo, ¿no? Entonces también es reconocer que como mamá estás buscando hacer lo mejor posible, pero tal cual lo decía esta Ross, ¿no? No tengo un manual para esto, no sé cómo se hace. Y el hecho de tener esas alianzas, de tener otras perspectivas, pues va enriqueciendo ese aprendizaje y ese crecimiento y autodescubrimiento que al menos yo puedo decir, o sea, desde mi experiencia como mamá, ha sido inevitable vivir y creo que es parte del proceso, parte de disfrutar. Ana, Pues sí, justo ahorita escuchando, me remonté a cuando empecé en este camino de la maternidad y que ha sido tan fundamental para mí el apoyo y la búsqueda de vínculos que me enriquezcan, que me ayuden. Muy afortunada de tener a mi mamá, muy afortunada de tener amigas, pero fue tan brutal para mí esa vulnerabilidad y esa no alcanzar la bocanada, o sea, es tan fuerte, nadie te prepara, no hay nada que se compare con ese momento, que fue tan potente que fue a partir de ahí que yo decidí hacerme justamente dula y acompañar a otras madres en estos caminos y en estos procesos. Y justo eso, ¿no? Creo que no hay nada mejor que poder, el papel de Sarita, la zarigüeya, es justo ese, ¿no? Poder decir, sí, está bien que no sepas cómo hacerlo, no te preocupes, o sea, como esta guianza, también muy compasiva, flexible, simpática, con humor, aprender a reírse de una misma, también, pues como que no está tan mal
estar coqueteando todo el tiempo con la huida, ¿no? Porque Ross también nos deja mucho esa impronta todo el tiempo, o sea, son varias las escenas en las que quiere regresar a la Matrix o al, a Universal Dynamics y justo es su hijo, el gansito, el que le pica y le rompe esa conexión, ¿no? Esa posibilidad de huir, pero siempre estamos coqueteando con la huida, siempre estamos en un momento de decir, ya no puedo más, basta, me rebasa, es demasiado para mí, y ahí es donde los vínculos se vuelven fundamentales y respecto al zorro, yo quiero decir algo que me coqueteó mucho y me guiñó mucho, yo quizás ya es proyección personal, pero mucho alrededor de la figura masculina y bueno, también mi hijo me dijo, es que el zorro es el papá del gansito, ¿no? Entonces yo nunca no lo había interpretado así, pero para él el zorro es el papá. Y cuando vi la película por segunda vez, creo que sí me hizo muchos guiños respecto a este papel, porque pues los dos personajes van evolucionando juntos y van pasando, o sea, el zorro de ser un tramposo, un embaucador y un interesado solo en sí mismo, de usar arroz para cazar, para sobrevivir, pues que puede ser una mímesis con lo que hacemos las mujeres en tareas domésticas, en sostener el hogar, ¿no? Y después cómo va viendo esta madurez y va a partir de lo que ella va mostrando y de lo que ella va desempeñando a costa de un montón de cosas, a costa de sí misma. Y a partir de ahí, yo te diría qué bueno que el zorro hace lo que hace. eh, Como digo, va madurando, va evolucionando, pero a veces ya es un poco tarde, ¿no? No tendríamos que esperar, o en mi opinión, no habría que esperar a que Ross tuviera que tirar el aceite para que él se diera cuenta de que había que ser respetada y hacer este llamamiento y dar este apoyo, pues antes. Y eso es muy común, ¿no? En las madres que están, o sea, la ayuda llega ya que estás rebasada, ya que tienes que ir al psiquiatra a tomar antidepresivos, buscar ayuda profesional, o sea, a veces llega tarde, A ver, hombres, pero papás que cuando están, llega Claro, es maravillosa. hombres, papás que sí, están escuchando esto, por favor, tomen nota y si no lo han hecho, recapaciten y aprendan a hacerlo a partir de ahorita mismo, ¿no? Y eso es para todos, eso me incluye a mí también. Mencionabas, Ana, un personaje, a Sarita, la zarigüeya, y justo ella nos regala también una breve escena, muy breve, pero muy importante a mi consideración, ya ustedes justo ahorita me lo van a decir. Ella se acerca precisamente a Ross para preguntarle así como camaradas, bueno, ¿qué traes tú? ¿No? O sea, ¿qué te pasa? Pero se lo pregunta con mucha honestidad y también porque la ve con necesidad de expresar algo. Y en este caso, a veces con las mamás, ustedes como mujeres, no solamente como mamás, sino como mujeres, pues requieren de desahogarse de muchas cosas, ¿no? Cuando están atravesando por miedos, conflictos, dudas, incertidumbre sobre la maternidad. Pero también es importante para ustedes a veces que uno llegue y les pregunte cómo estás, ¿no? O sea, ¿qué sientes? ¿Cómo estás? Porque de facto, damos por hecho que, pues, como ya eres mamá, pues no te, ¿qué te pregunto, no? O sea, como para qué preguntarte si es una responsabilidad y es una obligación en la cual prácticamente incluso no te puedes ni quejar, ¿no? Y les digo, olvidamos que son ante todos seres humanos. Así que tan importante es el desahogo como también importante es que llegue alguien que les pregunte cómo estás. Y en este caso viene de una mamá a otra mamá, porque ella lo nota, dice, o sea, Ross también lo que necesita es desahogarse. ¿Qué tan importante también para ustedes es esta parte que parece un mínimo, una mínima expresión de afecto, pero puede ser el cambio, ¿no? El cambio radical incluso en una relación, que se les pregunte cómo están, porque a veces les digo como que lo olvidamos y nunca está de más un día preguntarles cómo están y pum, ¿no? Que se desahoguen también, porque hay que escucharlas. Pues sí, y también a veces cuando hablas con otras mamás, pues ya dices, ah, no, nada más soy yo. Dices, ah, claro, estamos en lo mismo, vamos en lo mismo y pues te sirve pues, comentarios, cosas que aquí se está aplicando uno o cosas que tú estás aplicando le funciona también a otra mamá. Entonces, pues sí, siempre es bueno como ese intercambio pues de momentos y de prácticas que se están este, teniendo con los Jackie, hijos y para darse tiempo uno.
claro. Pues yo pienso que puede deberse también mucho en el sentido de que, pues como mamá de pronto ese amor llega a sobrepasarse y llegamos a anteponer nuestras propias necesidades a las necesidades de nuestros hijos, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó con Rafa, ¿no? Que al principio, pues no dormía, ¿no? Recién nació. Y entonces era muy básico, ¿no? Porque me decía el doctor, a ver, si tú no estás bien, el bebé no va a estar bien. Y obviamente, pues sí, debe ser el balance. Entonces siento yo que a momentos ese amor puede ser tan desbordante que justamente anteponemos nuestras necesidades, pero somos nosotras mismas quienes debemos de encontrar ese equilibrio. Y aunque tal vez quienes nos rodeen no tengan esa atención de hacer esa pregunta o tener ese nivel de empatía, pues somos nosotras responsables de manejar ese cierto nivel de inteligencia emocional y de poder reconocer cuáles son nuestros límites. Pero justo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? Porque como mamá, decir no puedo, o ya estoy rebasada, o necesito un descanso, es, eh, es difícil de reconocer. Ana, Pues sí, creo que justamente abrir espacios para hablar de nuestras emociones, de toda esta gama de sentimientos que despierta la maternidad es sumamente importante y pues los hay pocos, ¿no? En general también, o sea, decías, es maravilloso cuando alguien te pregunta cómo estás, pero cuando sostiene la escucha de cómo estás, creo que también eso es importante, no solo ser vista y visibilizar toda esta labor y esta gama emocional, sino también, pues, sostener esa escucha, y ahí es donde está el reto, ¿no? No siempre es fácil, ahí es donde se vienen todas estas opiniones, estos juicios o estos consejos que a veces una no necesita. Y vuelvo a la escena y para mí es muy hermosa y o sea, no sé, creo que la tengo mucho ahí, cuando ella va y habla con esta robot, como una escena en donde vas y hablas contigo misma, te encuentras con una versión de ti que está ahí como, eh, pues sí, es que la maternidad es una búsqueda profunda y cómo pues a veces no hablar con la sociedad o hablar con las amigas o hablar con otras personas no es suficiente, no basta, sino que también pues es buscar en ti misma y en el interior esas respuestas y, y, y esa conexión, ¿no? Porque también creo que la maternidad tiene que ver con la memoria. Hay cosas que no es que no sepamos, sino que hemos olvidado porque nos han estado mintiendo y repitiendo un montón de información. Entonces, poder ir y sentarte en ese momento de intimidad y de conexión contigo misma te hace recordar la madre que eres y la madre que puedes ser, ¿no? No la que tienes que ser, sino la que puedes ser. Y eso pues es muy importante y muy necesario, pero sí hay mucha soledad alrededor, Y insisto. creo que ese punto es clave, ¿no, Ana? Sí, Esa autoexigencia que nos ponemos, ese deber ser, que cuando yo veía a Ross como mamá robot, yo dije, wow, ¿cuántos momentos no he sido yo una robot conmigo? ¿No? O sea, para mí esta imagen del robot fue como un, ¿saben? Un espejo tan fuerte que, bueno, creo que fue una de las razones por las cuales uno de los momentos en los cuales empecé a llorar en la película, ¿no? Porque efectivamente, y después me puse a pensar, bueno, ¿y quién te ha dicho que te tienes que exigir de esa manera? ¿No? Porque a momentos también puede ser que pensamos, ¿no? Que es la fórmula que le va a funcionar a nuestro hijo, ¿no? O que le va a ayudar. Y no necesariamente. Tal vez necesita también nuestro hijo más de esa empatía que nosotros buscamos, más de ese mm, sí amor, porque siempre está ahí, siempre está presente, pero en esta exigencia que nos marcamos para que también nuestro hijo reciba lo mejor,
yo me veía así como que convertida en un robot y dije, ah, caray, debo de ser más consciente de y no estar buscando siempre el manual y más bien escuchar esa parte interior y justo esa parte interior que le hizo a Ross no olvidar a su hijo, que no dependía de ningún mecanismo electrónico, científico, manual, no, era el corazón, eran los sentimientos, más la intuición. Ay, las escucho y me lleva precisamente a otro tema que surge precisamente de esta conversación, porque en su caso, a diferencia de mí, ustedes vieron la película desde dos posiciones, o sea, desde experimentar la maternidad ya y la otra también desde la posición de ser hijas, ¿no? Esto es decir, con relación a su propia mamá. En mi caso, pues nada más con mi mamá, ¿no? Y si de ahí ya estaba yo derramando una lagrimita en una escena precisamente, ¿cómo fue también para ustedes esta doble relación, esta doble experiencia de ver la película siendo, pues, siendo mamá, pero también hijas, ¿no? O sea, pasa por esta cabeza y por estos sentimientos y por las emociones, las reflexiones de, como nos decían las abuelas y nos dicen la mamá, ya verás cuando seas tu mamá y cuando tengas tus propios hijos. O sea, a ustedes sí les pasó esto de, ándale, ahora sí entiendo a mi mamá, ahora sí comprendo a mi mamá, o ahora valoro esto de mi mamá. ¿Cómo fue esa doble experiencia siendo una misma persona, en este caso como mamá y como hijas? Pues justo viéndolo hacia el robot en el sentido de que, como, o sea, una frase que me quedaba muy grabada de mi abuelita era, tú no vas a terminar de conocer a tu mamá hasta que seas mamá. Eso me lo decía mi abuelita, ¿no? Yo decía, "Ay, no te entiendo, abuelita. Pues ya cuando tenga mi hijo te entenderé, ¿no?" Y entonces, para mí, justamente el momento en el cual la robot le ayuda al patito a volar, me hizo recordar mucho una carta que mi mamá me hizo, ¿no? Y que justo tanto mi mamá como mi papá me decían, vuela vuela alto y no voltees a vernos. No importa que nosotros nos quedemos atrás, si tú en tus sueños tienes que volar alto, ¿no? Entonces, esa escena para mí fue más desde la perspectiva de hija en ese momento, porque bueno, también, como el año pasado perdí a mi papá, pues es esa imagen, ese recordatorio y poder vivirlo y poder valorarlo y poder decir, pues sí, ahora yo entiendo lo que mi mamá me quería decir con ese punto y ahora yo soy quien quiere ver a su hijo volar y a su hijo crecer y a su hijo ser feliz. Pero sobre todo eso, ser feliz más allá que sea un volar alto de éxito, que pues esa tal vez es conversación de otra, que da para otra llamada de otra hora, pero es ese equilibrio, ¿no? Esas experiencias de vivirlo de las dos formas. Ana, Pues justo a mí me interpeló muchísimo más como mamá que como hija, ¿no? Pero sí tuve momentos de sentir, o sea, definitivamente la maternidad me ha acercado muchísimo más a la empatía, a la compasión, a la comprensión y y a ir cauterizando esas heridas, esas críticas, esos juicios severos hacia mi madre, sobre todo, hacia mi abuela, mis abuelas, mis ancestras. Y, y bueno, pues eso, sí, me quedé como en espasmo. Sí, pero bueno, es que recuerdo con lo que cuenta Jackie, el momento, o sea, que es simbólico y que coincidencia, que justo esta carta decía vuela alto y no voltees, ¿no? Y cuando Ross va cuando el gansito viene y le pregunta, eh, mamá, no, no, Ross, ¿vas a estar aquí cuando regrese, después del vuelo? Y ella le dice con una aplomo y con una claridad, no, no, o sea, y justo tienes, o sea, maneja mucho el discurso de tienes que volar
y cada quien tiene que encontrar su sitio. Si tú vuelas, yo voy a encontrar mi lugar y tú vas a encontrar el tuyo, ¿no? Y eso es, porque muchas nos quedamos en el loop de voy a estar aquí por siempre y solo nos queda ser mamás y solo me queda la maternidad. Y creo que es un duelo brutal y justo el nido vacío, que así le llaman cuando los hijos vuelan y se van, pues en la película también se aborda, ¿no? Y es bien el invierno larguísimo, la tristeza, la soledad, pero al mismo tiempo es este saber que pues puedes no estar y el hijo también puede no volver, ¿no? Y que eso es como todo un reto, pero que está esa posibilidad que la podemos plantear y la podemos ver en una película infantil, ya es importante, creo. Paola, para ti, ¿cómo fue también? ¿Tuviste estas reflexiones con relación a también voltear hacia atrás y decir, ay, ahora sí entiendo a mi mamá? Sí, es que es como un trabajo triple. O sea, en verdad esto de ser mamá, pues es lo que yo decía, o sea, te estás trabajando a ti, estás educando a alguien y a la vez estás entendiendo. O sea, claro, o sea, entonces son muchas cosas a la vez, no nada más eres tú. Eres tú antes y ahora. O sea, sí, o sea, sí se mezclan las tres generaciones y justo, pues sanando, o sea, sanando y entendiendo el porqué de tu mamá, el porqué de tu abuela, el tal, bueno, el perdonando que sí hizo o no hizo o cómo lo hizo, pero a la vez entendiendo el, bueno, por qué no lo hizo así, ¿no? Y a la vez agradeciendo también con tu hijo que lo puedes hacer de cierta manera y que a veces tu hijo te llega a cuestionar de, ay, ¿en serio tal? O sea, yo, por ejemplo, con Renata leo todas las noches y más bien para ella es castigo no leerle, o sea, de ya no, ya está, o no. Y le digo, a mí mi mamá nunca me leyó. No, en serio, nunca. O sea, era ya vete a dormir, prepárate sola y bye. Y aquí dices, o sea, la rutina o sea, como que nosotros, pues sí, más estructura, porque creo que también generaciones anteriores era, o sea, ni siquiera les preguntaban más bien si querían ser mamás, eran porque era lo que tocaba, porque era lo que correspondía y de ahí, pum, pum, uno, otro, y también ni siquiera preguntaban la cantidad de hijos, sino pues tocó, ¿no? Entonces ya ni siquiera era con esa conciencia de qué le voy a enseñar, qué hábitos, qué le voy a dejar, o sea, ya lo hacían por inercia. Entonces aquí yo sí siento mucho que nuestra generación sí es más a conciencia. O sea, algunas quizá a veces lo vemos como que nos sobreexigimos, pero pues sí es con más conciencia, o sea, más conciencia, pues todos los actos, el de por qué hago esto, por qué la alimentación, por qué la rutina, porque o sea, se hace más, pues más a conciencia, aunque parezcamos robots. Oigan, pues para ir cerrando, porque para quien nos escucha, este episodio se está grabando a altas horas de la noche, después precisamente de que estas tres mamás ya trabajaron, ya también estuvieron al pendiente de las bendiciones y además tuvieron que esperar a que se durmieran, pues para darse este chance de poder, Yo tengo que ir a dormirla todavía, porque aquí mira, es una hora mira, menos. de comentar la película. Así que para ir cerrando, yo agradecido además de que hayan tenido esta apertura para venir a dialogar. Cerrar precisamente con qué se quedan de Robot Salvaje, por qué les gusta tanto y por qué le dirían a otras personas, no solamente a mamás, sino a otras personas que la vean. Así que, por favor, suéltense. ¿Quién dice yo? Híjole, pues yo creo que justamente es esa parte de poder hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión de la maternidad desde el punto de vista de Ross, ¿no? Pero mucho en el disfrutarlo y hacer más caso a esa intuición, a ese amor, ¿no? Viéndolo reflejado. Y otro de los puntos que tal vez a mí me resonaba mucho es la parte de que su hijo era diferente, ¿no?
Y entonces a momentos, pues muchos se le quería proteger y se le quería proteger y se le quería proteger. Pero la realidad es que también en esa parte, Ross creo que hizo un gran papel como mamá en el momento de que buscaba prepararlo y animarlo. Y al final, pues sí, sabemos que hay niños especiales, niños con habilidades diferentes, pero a final de cuentas todos los niños son únicos, todos los niños son especiales, todos los niños son vulnerables y el hecho de que cuenten con una mamá que sea menos robot y que sea más mamá es lo que les va a ayudar a fortalecer su autoestima. Y creo que hoy en día, más con los retos que tenemos en nuestra sociedad, tener niños con una autoestima alta es una de las mejores armas que les podemos dar para que puedan afrontar pues cualquier reto que necesiten en la sociedad, ¿no? Y pues por la otra parte también, pues esta dualidad, ¿no? De también ser hijo y buscar apreciar ese entendimiento, ¿no? Que si bien seguramente muchos de nosotros que somos madres, que somos padres, lo hemos hecho de ser menos duros con nuestros papás después de una paternidad y entender muchas cosas, nunca están de más estos recordatorios, ¿no? Este tipo de recordatorio, poderlo ver reflejado en escenas y mostrarnos pues vulnerables ante ese sentimiento. Muchas gracias, Jackie. Ana, Ay, pues bueno, muchas gracias Elías y Jackie Paola, porque he disfrutado muchísimo esta conversación, viendo distintas perspectivas, pero también muy unidas en sentimiento y en sensaciones y pensamientos. Y eh, pues yo me quedo con una película entrañable, con una película además visualmente hermosa. Me encantó la música, me encantó pues todos los personajes, me gustaron mucho. Creo que da para muchos. Entre más la pienso, entre más la reflexionamos aquí y la reflexiono yo por mi cuenta, me va dando más y más y más y más, ¿no? Llegó un momento en el que yo decía, ya, no voy a seguir interpretando porque ya también empieza uno a proyectar un montón de cosas, pero eso, creo que también veníamos viendo mucho auge de personajes femeninos en las películas infantiles, pero pues nos debían a una mamá, ¿no? Y como poner sobre la mesa eh, todas estas paradojas, contradicciones, bellezas, toda esta labor enaltecida y al mismo tiempo tan compleja, pues es muy importante seguir sumando a las conversaciones del día a día, al debate, y a esto, a no quedarnos. O sea, me lleva mucho a la reflexión de seguir viendo la maternidad no desde la programación, no desde el no me queda de otra, ¿no? Sino desde la comunidad, desde la tribu, desde la ayuda, desde ahorita que mencionabas lo de ver a su hijo con distintas habilidades, también la importancia, y siguiendo el transcurso de lo que preguntabas, Elías, anteriormente, pues también la hermosa posibilidad de pedir ayuda de otros, ¿no? Como lo hace con él, es un halcón, no distinguí muy bien el que ujú. lo enseña a volar, ¿sí? O es o es un carroñero, no sé. No, ¿ustedes lo identificaron bien? ¿Qué animal era? Fíjate que especialista en aves no soy, pero sí sabemos todos a quién te refieres, ¿A ¿no? qué me refiero? Sí. Bueno, pues esa ave, ¿no? De alas cortas y que él ve en esas alas cortas de brillo una virtud más que un efecto. Y o sea, pero justo ese acto de pedir ayuda y de saber cómo me pasó a mí, Elías, con mi hijo que le gustan ver películas de terror y personajes de terror, y de pronto Elías se enteró y fue un oasis poderme encontrar contigo en esta búsqueda y encontrar a alguien que me dijo, cálmate, ¿no? No, o sea,
no se lo quites, estimúlalo, mira estas películas por aquí. Para mí fue, oye, gracias, porque yo no tengo idea, es un género del que yo estoy muy separada. Entonces, esta posibilidad de encontrar ayuda y de esta belleza de la comunidad y la colectividad, apoyando en la crianza y en el desarrollo y en el bienestar de los hijos, pues es muy importante. Entonces, bueno, me quedo con esto. Para mucho todavía me da esta película y gracias. No, pues gracias a ustedes por venir. Paola ya no pudo cerrar porque precisamente tuvo que ir a cumplir con la labor de la lectura, ¿no? De la lectura con la que ella tiene habituada a su hija. Y bueno, ustedes, amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, espero que les haya gustado este episodio. Vamos a tener más donde ustedes sean los que participen, los que vengan a conversar sobre diferentes títulos, sobre diferentes temáticas relacionadas a ciertas películas. En esta ocasión, bueno, invité a estas mamás para que vinieran a hablar de Robot Salvaje. Y ya saben, vayan al canal de Spotify, suscríbanse, ahí van a escuchar los podcasts, este tipo de contenidos. Vayan al canal de YouTube, ahí encontrarán reseñas y encontrarán críticas. Síganos en las redes sociales, sigan participando, comentando, créanme que le hago caso a sus sugerencias, tanto así que por algo estamos iniciando precisamente con esta dinámica, con este ejercicio que me gusta y que vamos a continuar, porque además ya saben, la charla cinéfila la hacemos todos.